Presten atención porque tenemos una entrevista importante, porque esta historia de las supuestas coimas en Andis, en la Agencia Nacional de la Discapacidad, tiene un inicio hace más de un año, no solo con la denuncia que oportunamente hizo nuestro colega Tomás Méndez y que generó una denuncia judicial, sino que esto empieza cuando atacan a la discapacidad y lo hacen primero con la motosierra, echando a los trabajadores de la Andis, y después con el invento de que habían sido otorgadas algunas pensiones de manera escandalosa. Ustedes acuérdense, Adorni en conferencia de prensa, mostrando la colita de un perro, una radiografía de la colita de un perro y diciendo, esta fue la colita que presentó alguien que accedió a una pensión por discapacidad. Lo cual era mentira. Lo cual era mentira. Yo creo que fue ese día que dije, a partir de ahora, esta gente está dispuesta a mentirnos para siempre, porque dijo esa mentira y se instaló como una verdad. Fuimos muy pocos los que señalamos, como dice ahora Paloma, que eso era una mentira, pero lo fue. Bueno, hoy recibimos en el estudio de Radio 10 a Maybe Carone Fernández, que es despedida de la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de la Discapacidad y miembro de la Asamblea Discas en Lucha. Por supuesto queremos saber absolutamente todo. Le damos la bienvenida. Buen día, Maybe, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero contanos, ¿hasta cuándo trabajaste en Andis? Trabajé en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta marzo del año 2024. Fui parte de la segunda oleada de despidos masivos del organismo. ¿Y hace cuánto trabajabas? Trabajaba en la agencia desde el 1 de enero del 2022, pero trabajaba en el Estado Nacional, en la Administración Pública Nacional, desde mediados del 2015. Bien. Cuando escuchaste los audios de Spagnuolo, diciendo cómo era el mecanismo aparentemente corrupto, ¿te sorprendiste? No me sorprendí lastimosamente porque, bueno, yo soy parte, como vos bien dijiste, de la Asamblea Discas en Lucha y nosotros desde la Asamblea veníamos denunciando un montón de estas cuestiones en nuestras redes sociales, que son fundamentalmente un Instagram, y también en distintas notas periodísticas. Obviamente sin tener el aval de estos audios, que son absolutamente contundentes y también por eso generan esta repercusión, porque están en boca del mismísimo director ejecutivo, bueno, hoy ex director ejecutivo, pero no nos sorprende porque nosotros cuando empezamos a crear la Asamblea Discas en Lucha, que fue inmediatamente después de la asunción de Javier Milei, lo hicimos porque empezamos a dialogar obviamente antes y vimos con mucho estupor, con mucho miedo, con mucha como horror la cuestión de toda la campaña de Milei, ¿no? Y yo creo que hubo una subestimación muy grande a lo que ocurrió y todo este consumo irónico, entre comillas, de lo que él decía, que a nosotros, no, lejos de parecernos gracioso, nos parecía tremendo. Entonces, la realidad es que muchas de las cosas que él fue haciendo ya las había dicho, ya había agredido a personas con discapacidad y demás. Pasó un tiempo hasta que asignaron un director ejecutivo, pero incluso antes de asignar un director ejecutivo ya habían dejerarquizado la agencia, ¿no? Porque estaba en el ámbito de la Secretaría de General de Presidencia y la pasaron, ni bien comenzó la gestión, a la jefatura de Gabinete de Ministros y bueno, nosotros ya veíamos que eso era una regresión y que iba a estar todo mal. Entonces no nos sorprendió. ¿Qué es lo que ustedes denunciaban? Porque cuando te pregunté, dijiste, nosotros ya lo denunciábamos en nuestras redes. Muchas de las cosas que nosotros denunciábamos, por ejemplo, en torno a las pensiones no contributivas, cuando antes de que empiecen las auditorías, incluso antes de que la nombren a Natalia Basil, que dicho sea de paso es conocida por ser parte de la derecha diario y por ser pareja de Cerimedo, que fue recientemente mencionado por Spagnuolo mediante interpósita persona en una nota a la Nación, diciendo que él dudaba de Cerimedo, creía que él era el que estaba detrás de estas escuchas ilegales, que la habían nombrado para que lleve adelante estas auditorías, entre comillas. Antes de que suceda todo eso, ya había salido un editorial muy extenso y rotundo de Majul,
diciendo que iban a dar de baja cerca de 80.000 pensiones. Y ese era el mismo discurso que había circulado en el macrismo, ¿no? Esto de que acá no hubo una guerra, tipo las mismas exactas maniobras de desinformación para que a través de los medios se pueda deslegitimar a la agencia y obviamente a las pensiones. Cuando eso sucedió, nosotros inmediatamente salimos a señalar lo que ya había ocurrido y además cuando empezaron a ocurrir efectivamente las auditorías, que de vuelta ya se sabía, ellos son clarividentes, sabían ya cuántas iban a dar de baja. En ese momento nosotros empezamos a decir que el mecanismo por el cual esto estaba ocurriendo era un mecanismo fraudulento, que ya empezamos enseguida a recibir mensajes de personas que vivían muy lejos de los lugares donde los mandaban, o que esos lugares no existía la dirección directamente, o que en esa dirección no había nada, o que en algún momento hubo pero ya no. O bueno, también toda la cuestión de no garantizar la accesibilidad en todo el proceso, que bueno, justo era algo que yo hacía desde dentro de mis labores en el área en la que pertenecía, ¿no? Esto de que no estén fehacientemente notificados, que bueno, nada, que se hicieron estas filas gigantes que ahora se están volviendo a cubrir, pero que ya habían empezado a cubrir antes. Es que creo que lo que está debajo, ¿por qué todo esto nos escandaliza tanto? Digo, si bien la corrupción siempre le parece terrible a la gente, es que justo salta a la vista que estaban choreando guita, inflando presupuestos en un área donde además estaban recortando. Y un área muy sensible, porque estamos hablando de situaciones de vida o muerte. O sea, ¿cuántas personas con discapacidad, cuántas madres de chiquitos, por ejemplo, con discapacidad decían, che, a mi pibe le sacaron la pensión, le sacaron el tratamiento. Si yo le dejo 3 años sin tratamiento hasta que lo puedo recuperar judicialmente, ponele, el pibe tiene un retroceso neurológico enorme, que después no sé si puedo recuperar. Bueno, es lo que de hecho ocurrió, ¿no? En el macrismo se dieron de baja 170.000 pensiones y en el medio murió un montón de gente. Después la siguiente gestión dio marcha atrás en muchos de esos casos y en otros casos fue imposible dar marcha atrás porque de la muerte no se vuelve, ¿no? Pero yo lo que voy con estas denuncias es que nosotros desde nuestro conocimiento y desde nuestros perfiles como técnicos y profesionales despedidos de la agencia y como activistas también, ¿no? Porque es muy variopinta la composición de la asamblea, entendíamos que eso no era un mero descuido, que eso era algo planificado. Y eso es lo que nosotros denunciábamos, nosotros y nosotras, que eso no era casual y que no era ingenuo, de la misma manera que no fue casual ni ingenuo sacar el baremo con las palabras idiota y todo eso, que después ellos salieron a decir que, uy, qué distraído, no me di cuenta que esto no se decía más así. Mirá, sos el organismo rector de la materia a nivel nacional, no podés no saber esto. Y si no lo sabes, tal vez, y solo tal vez sea porque despediste a los especialistas que trabajábamos en esos lugares. Estamos hablando con Maybe Carone Fernández, que es despedida de la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad y miembro de la Asamblea Discas en Lucha. La pregunta que te quiero hacer tiene que ver específicamente con lo que dice Spagnuolo en sus audios sobre supuestas coimas. Ustedes en Andis, ¿alguna vez escucharon de alguna empresa, algún prestador que se quejara de que le estaban pidiendo coimas durante la actual gestión o durante la gestión Spagnuolo? Nosotros sabemos de boca de trabajadores activos, que obviamente no vamos a revelar quiénes son, que eso se conocía de antes, que habían distintos prestadores a nivel nacional que habían informado, vamos a decir, porque no denunciado en un sentido legal, ¿no?, a la agencia que habían irregularidades con el cobro de sus prestaciones que aparentemente sí habían realizado y que ese pago se estaba posponiendo, y ante la insistencia de estas personas en verificar qué pasaba, bueno, también lo que había era como cierta exigencia de que, bueno, vos querés que se destrabe el pago, entonces paga como para levantar la barrera. Entonces es como, bueno, eso son cosas que nos dicen los trabajadores que están activos, que se enteran de primera mano porque están en el lugar de los hechos. Todo esto con la Suizo en concreto, bueno, obviamente muchas cosas nos estamos enterando por los audios, ¿no? Más vale que toda esta gente no va a hacer todo esto y lo va a estar contando adelante de los trabajadores rasos. Pero la realidad es que, de vuelta, no nos sorprende, porque ya sabíamos también hace meses atrás que había una contratación millonaria a una empresa israelí, cuyo CEO es argentino, pero vive hace como 30 años en Israel, que se paseó por distintos canales de noticias, hablando con Cristina Pérez, hablando con todo el periodismo amigo,
que brinda capacitaciones y que obligaron a 6 trabajadores de cada área a tomar esas capacitaciones para justificar la contratación de esa empresa con dinero aparentemente del BID, y que también esas capacitaciones las dieron junto con algunas provincias. Y nosotros lo que ahí nos preguntamos, por cuál es la necesidad de contratar una empresa con montos millonarios, que habría que ver qué mecanismos se dieron y si efectivamente esta empresa concursó junto con otras para tomar ese lugar, si habían diezmado al área de capacitación, donde habían personas con discapacidad y otro grupo de personas. Entonces nosotros ya veíamos que habían manejos que nos parecían irregulares y que además no nos parecen de vuelta ingenuos, ¿no? Porque justo una empresa israelí, o sea, me parece que esto muestra que hay un entramado mucho más profundo y mucho más articulado de lo que en general podemos prever, ¿no? Vos dijiste primero que hay prestadores que prestaron el servicio y que cuando fueron a cobrar lo que les corresponde... Sí, que cuando les correspondieron sus pagos, esos pagos no se liberaron, que los bicicletearon y que les dijeron que si querían poder cobrar eso, iban a tener que pagar una coima. Eso es lo que nosotros conocemos de parte de trabajadores que están activos, que nos cuentan con muchísima cautela las cosas que circulan hacia el interior de la agencia, porque estas personas obviamente no quieren ser parte del grupo de trabajadores despedidos, que nosotros hasta hace poco calculábamos éramos 350 y al día de hoy ya estamos estimando que somos cerca de 600 sobre una base de 1.540. Entonces, y con una amenaza de disolución de la agencia, que eso también es un tema que ¿Y estos trabajadores activos a ustedes se los cuentan porque lo recogen de los propios prestadores? Claro. ¿Son prestadores de servicios grandes, prestadores de servicios de transporte, prestadores del interior, de capital? No tendría tantos detalles. Sí sé que esas personas están en todo el país, que han presentado reclamos, que se han dirigido incluso a la sede principal de la agencia y que Spagnuolo estaba al tanto y que en teoría Spagnuolo habría avisado de esto al primer mandatario y que le habían dicho que lo cajoneen. Cuando decís que presentaron reclamos, ¿hay una vía formal para hacerlo? Digo, porque entiendo me imagino... que sí, la mesa de entrada de cualquier organismo. Lo que sí también creo que sería importante que se verifique es que hay o no hay constancia en la Oficina Anticorrupción, ¿no? Porque cuando ocurren estas cosas, lo que se hace habitualmente es ir, o debería hacerse, es ir a denunciar hacia la Oficina Anticorrupción. Entonces, tenemos idea de que en teoría habría denuncias radicadas hace meses atrás en la Oficina Anticorrupción respecto de este tipo de manejos. Queremos saber, ¿no? Porque se supone que el acceso a la información debería ser público. Bueno, habría que poder solicitar esto y contrastar esta información que surge de los pasillos de la agencia hacia el exterior. ¿Y las denuncias eventuales en la Oficina Anticorrupción corresponden a los trabajadores o a las empresas? A las empresas que estaban a las que le estaban solicitando que pagaran coima para destrabar sus pagos. Que se podría sumar a la causa, porque en definitiva por eso es importante, lo mismo. Porque yo me imagino un juez o un fiscal escuchando esto dice, che, en las computadoras de Andis tiene que haber una denuncia radicada oportunamente por aquel que se está quejando, si es que lo hizo, si es que hay un canal formal, por eso yo le pregunto. Pero si vos cuando vas a hacer un reclamo y el máximo exponente del organismo te recibe y después no hace nada, es muy difícil también radicar una denuncia en el mismo organismo que estás denunciando. No importa, el libro de quejas existe en todas partes. Sí, pero digo que también, sabiendo que esta persona tendría conocimiento, es muy complicado que uno también se anime a hacer ese tipo de presentaciones en el mismo lugar. Pero aparentemente sí se habrían animado a hacerlo en este otro espacio. Perdón, y si no lo han hecho hasta el momento, todavía la pueden hacer. También. Se pueden sumar. Bueno, hay muchos arrepentidos ahora. Hay mucha gente, muchos empresarios que antes bancaban la parada full porque tenían el negocio garantizado. Ahora prefieren tomar distancia y decir, bueno, no se hizo tan bien la cosa. ¿Se trabaja con miedo en Andis? Y la verdad es que lo que nosotros recibimos de nuestros compañeros que todavía están activos es que como que el ambiente es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Como que es todo muy tenso. Nosotros conocemos compañeros que han sido reincorporados, muy pocos casos, que fueron casos muy particulares. Por ejemplo, un compañero que fue reincorporado a través de una demanda judicial porque él es parte de los trabajadores en el cupo trans y me ha comentado que la ha padecido bastante, ¿no? la reincorporación. Y así también podría comentar otro caso de otra compañera de otro área que una vez que volvió a la oficina, una oficina en la que
se había realizado un video por parte de los trabajadores despedidos mostrando las ubicaciones vacías con los nombres y roles de las personas. Se le dijo que esto no era un circo para estar grabando. Adelante, en voz alta, con un tono bastante amenazante, adelante del resto de la planta, ¿no? Entonces, como que hay una cuestión aleccionadora y también como bastante impunidad, ¿no? Como decir, como no se puede uno manejar así, que posteriormente a algunas de esas personas incluso las han trasladado de área, cambiado de lugar de trabajo, sin preguntarles, sin que estas personas pudieran opinar, y sabemos que eso no es un procedimiento correcto, que uno cuando cambia de área tiene que aceptar el consentimiento del trabajador. Estuvo circulando la información que la publicaron varios colegas, no recuerdo el nombre de todos como para nombrarlos, de que incluso cuando fue el gran momento de recorte de las prestaciones, de los subsidios, aquellos trabajadores que se negaban a dar de baja las pensiones eran despedidos, y aquellos que convalidaban eso y decían, ok, yo lo hago, se los premiaba con más horas de home office, con más sueldo. ¿Vos tenés testimonio de eso? Creo que no es en realidad esa como la temporalidad de los hechos, en realidad, porque en la Agencia Nacional de Discapacidad los despidos comenzaron en febrero, que eso fue de muy pronto, digamos, fue de los primeros organismos que empezó a tener despidos, y justamente por ser de los primeros, en un momento era el organismo que más despidos en sentido porcentual y en sentido numérico tenía. Lo que pasa es que como es un organismo que muchas veces no es muy conocido, y también porque justamente como se crea en el macrismo a partir de la unificación de un montón de organismos, hay mucha gente que no conoce a la agencia en sí, capaz que conoce los organismos de los que como que se unificaron. Claro. Entonces fue muy difícil para nosotros, los trabajadores, poder visibilizar eso. De todas maneras, por ejemplo, yo participé en las reuniones Camino al 8M y llevé al día siguiente, en el mismo día que supimos lo de los 170 despidos, la situación, y eso quedó cristalizado en el discurso del 8M de ese año. Pero a lo que voy es, hubieron estos despidos en febrero, la siguiente tanda de 170 también aprox, en marzo, de la que yo soy parte. Y después hubieron algunas sueltas los meses subsiguientes, pues recuerden que en nuestros contratos, que ya eran precarios y que se actualizaban anualmente, pasaron a actualizarse con una periodicidad cada vez y menor. Entonces, nosotros habíamos llegado a contabilizar aproximadamente 350, que ahora nos llegan datos de que ya serían de vuelta cerca de 600. Entonces, todo eso ocurrió antes de dar de baja las pensiones. O sea, ocurrió en simultáneo con la campaña de desprestigio mediática, con que Marijuán se sumó y hizo lo propio en el ámbito del Poder Judicial. Sí, ocurrió nuestros despidos ocurrieron como más al inicio. Claro. Lo que sí, con lo cual yo no diría que esas personas fueron despedidas por esa causal. Nosotros consideramos que los despidos fueron mayoritariamente al voleo, y lo digo porque había gente que tal vez estaba bastante alineada a las ideas de esta gestión y que cayó en la volteada. O sea, tal vez eso, a diferencia de otros cambios de gestión, porque hay que decir todo, ¿no? Los cambios de gestión siempre son muy traumáticos, complicados, sí, sobre todo si hay cambio de signo de político, digamos, y casi siempre se habían expresado de una manera medio persecutoria a nivel ideológico. Pero en este caso encontramos que como que la lógica era la no lógica, lo cual nos parece un mecanismo de terror en sí mismo, de todas maneras, ¿no? Que es parte como de la forma de operar de Milei y compañía. Sí creemos eso, que la mayoría fueron medio al voleo, y que sí que entendemos que hay gente que fue, creemos, más señalada. Pero después sí es verdad, o por lo menos sí nos llegó de varias fuentes de trabajadores que están aún hoy trabajando en el organismo, que se les ofrecía horas extras a cambio de tomar tareas administrativas, específicamente aprender el procedimiento de baja, o sea, gente de cualquier área, no áreas del área de pensiones en sí misma, para acelerar ese trámite para poder efectuar administrativamente las bajas. Es una manera de pagarte más y exacto, pedir gente, ¿no? Exacto. Si das de baja pensiones. Claro, o sea, que eran premiados de alguna manera económica, sí, también conozco gente que se ha negado hacerlo y que por lo menos hasta ahora está, pero no que se los haya despedido a partir de eso. Sí. Lo que sí siento y venimos también denunciando es que lamentablemente en esta gestión hay un montón de autoridades de la gestión pasada, y de hecho hay otras que ya no están, pero estuvieron gran parte de la gestión, que lo fueron reemplazando a medida que
que ellos quisieron, pero que en el medio hicieron el trabajo sucio. O sea, mi despido y el de todos mis compañeros está firmado por una autoridad de la gestión pasada. Y si miran el organigrama hoy, van a ver los nombres de personas que están de la gestión pasada. Y que estaban ya en puestos de decisión y que incluso los mejoraron, o que estaban en puestos de rol técnico y que pasaron a espacios de decisión, como es el caso de la directora de accesibilidad, que además es delegada de uno de los sindicatos. Entonces, quiero decir, ¿no? Yo entiendo que es poco feliz decir esto, pero la connivencia es probada, y sin la colaboración de todos esos sectores estas cosas no ocurrirían. Entonces ahí también hay un premio, ¿no? Y que está relacionado a lo que dicen los audios, que es el entregar un número de personas porque es necesario llegar a una cantidad de despidos para cumplir con lo que se pide desde más arriba. Bueno, eso fue premiado porque esas personas mantuvieron cargos de decisión. Ahí está, clarísimo todo el panorama que nos acaba de hacer Maybe Carone Fernández, que es despedida de la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad y miembro de la Asamblea Discas en Lucha. A modo de recorte que voy a hacer yo, me quedo con algunas cosas que me parece que son muy importantes. Una es esto de que había prestadores, sobre todo del interior, que venían diciendo, vamos a cobrar lo que nos corresponde por el servicio prestado y nos piden una coima, y que de eso habría eventualmente denuncias, quejas internas en la propia Andis, o cuando no, denuncias ante la Oficina Anticorrupción. Me parece que ahí hay un hilo para tirar, y esto de que al interior de la Administración Nacional de la Discapacidad esto se conocía. Por supuesto se trabaja con miedo, por supuesto los empleados, que además son especialistas en lo que hacen, no son cargos políticos, tienen temor de denunciar, pero lo saben, lo escucharon. Nosotros acá hoy te lo hemos también revelado. Son las 10:59, falta un minuto para las noticias, pero les voy a pedir que presten mucha atención a lo que viene después, porque tenemos, primero, una entrevista que va a poner blanco sobre negro vinculada a qué pasa con la imagen del gobierno a partir de este escándalo de los audios. ¿Se convierte Karina Milei o Diego Spagnuolo en lo que se conoce como el cisne negro de la gestión libertaria? Bueno, se lo vamos a preguntar a Raúl Timerman, uno de los que mejor analiza la realidad a nivel político y a nivel encuestas e imagen. Pero también les voy a contar, y presten atención, qué fue lo que pasó en las caravanas libertarias. ¿Falló la seguridad o decidieron exponerse con tal de intentar cambiar la agenda mediática? La irresponsabilidad es total. Ahora es la hora de las noticias en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias.